Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace ya unos días, bueno, no muchos, al comienzo del mes de julio, pues en todas las iglesias aquí en Puerto Rico se celebraba una misa especial que hay en el misal para pedir que se alejen las tempestades. No es una petición rutinaria, ni mucho menos, ¿verdad?, sino que indica el comienzo del periodo más o menos que se repite todos los años, periodo en que suelen aparecer los huracanes, bueno, y Dios nos libre de sufrir su devastadora acción, tanto en personas, desgraciadamente, como en bienes materiales. Y con ese motivo, pues me vino a la cabeza, recordé ese pasaje del Evangelio que narra una tempestad fuerte en el mar de Galilea, y entonces es el origen de un impresionante milagro de Jesús, así, delante de sus apóstoles, ¿no? Bueno, con ese motivo, alejar las tempestades, la tempestad en el mar de Galilea, pues se me ocurría cuál podía ser el tema para la meditación de este día, de este mes de julio, en el que podemos vivir tranquilos, sin ningún miedo, por una única razón en realidad, porque Cristo es nuestra seguridad. Tú, Señor, eres quien nos transmite esa seguridad, la seguridad que en ese momento no se dieron cuenta, pero después sí, los apóstoles, es que llevaban consigo a Jesús, al Maestro. Una seguridad que nos está liberando del temor, de los miedos que suelen acompañar toda existencia humana. Se le tiene miedo, pues, no sé, a una mala experiencia, miedos a perder el control de nuestra vida por alguna mala decisión que hemos tomado, miedo a una enfermedad limitante que nos impida llevar adelante un propósito o un proyecto, o, en fin, o sacar una familia adelante. No es que sean siempre que se nos limiten propósitos egoístas, sino que hay tantas cosas buenas que a veces se pueden quedar sin hacer, pues si ocurre una de estas, vamos a llamar así, entre comillas, desgracias, ¿no? Claro, también hay miedos a situaciones desconocidas que quizá pues nos sorprenden porque están imprevistas, porque no sabemos lo que va a pasar al entrar otro factor más o una persona nueva que aparece en el mismo negocio, y a veces con nuestra inteligencia no logramos comprender, captar cuál es esa situación y nos atemoriza. Bueno, más o menos se notará exteriormente, pero nos da miedo no poder calcular los resultados o el tiempo en que eso durará, y como ocurre en la escena del Evangelio a la que hace un momento me refería y que ahora la vemos con más detalle, ¿no? Esa tempestad en el lago, pues sí, no pueden calcular, quizá por lo menos los apóstoles que eran pescadores están más acostumbrados a que esto ocurra algunas veces en haciendo la travesía del lago,
pero han sabido cómo sortearla o quizá pues volver al puerto más cercano cuanto antes, o nunca la han visto de esas dimensiones como la estaban viendo en ese momento. Pero el mensaje de Dios, las palabras que el Señor pronuncia cuando le despiertan ahí en la barca, y yo creo que ese es el mensaje que Dios transmite detrás de todas estas incertidumbres, es no tener miedo, no tengáis miedo, como pidiéndonos: confiad plenamente en mí. Una confianza, un abandono grande en las manos de Dios, que es quien tiene todo bajo control, por decirlo así, ¿no? Si uno repasa la Biblia, aunque sea grandes zancadas, ¿verdad?, para ver algunos ejemplos de esto mismo, cuando se produce la encarnación del Señor, el anuncio del arcángel San Gabriel a María, él comienza con estas palabras: no temas, María. O sea, es sorprendente que te aparezca aquí en medio de tu casa, en medio de tu habitación, una figura quizá con aspecto humano, pero que en el fondo es un ángel. No temas. Lo que va a ocurrir aquí no voy a empezar a cometer ningún crimen, vienen noticias buenas. No temas. Poco después también será un ángel que en sueños le dirá a San José que el embarazo que tiene María no es obra de otro hombre, es obra del Espíritu Santo. Y también el mensaje a José empieza: José, hijo de David, no temas, otra vez, recibir a María, tu esposa, en tu casa. Meses después, cuando están en Belén, cuando nace Jesús allí en el portal de Belén, los pastores que están al raso cuidando el rebaño reciben un anuncio de los ángeles que se les aparecen en la noche y les anuncian que ha nacido el Salvador. Y lo mismo, empieza: no tengáis miedo, no tengáis miedo. Claro, son cosas que de entrada les podrían asustar. No tengáis miedo. Es cuando se acerca el Señor a nuestra vida, nos puede sorprender, incluso atemorizar, pero enseguida el mensaje divino es: calma, tranquilos, no pasa nada. La presencia de Dios entre los hombres muchas veces contiene esa señal, por decirlo así, como esa firma que le identifica, que es Dios el que está detrás. Es la serenidad, la paz que el Señor nos transmite en medio de las dificultades, unas pequeñas pero otras son grandes, la serenidad y la paz. No hemos de perder de vista una frase que a veces se repite mucho, que Dios no pierde batallas. Es una conclusión a la que se puede llegar después de contemplar cómo actúa el Señor. Cuando Dios actúa en favor de los hombres, por ejemplo, para redimirnos, para salvarnos a través de los siglos, eso es lo que se suele llamar la historia de la salvación. Las veces que el Señor ha intervenido en esa historia de salvación, pues, bueno, a veces es una historia dura, hay sangre por el medio, es poco romántica, por decirlo así, no es una historia de color de rosa. Pero acaba bien. Esta es la gran diferencia contra, no sé, una película que no sabemos por dónde va a salir. Esta película sabemos, aunque no conozcamos el final, sabemos que acabará bien porque la conduce Dios. Y Dios, tu Señor, eres el Señor de la historia. Tú eres el guionista, tú eres el que conoce a dónde conduce todo esto que está pasando. A lo largo del tiempo, según van pasando los siglos, pues Dios manifiesta su poder, a veces de manera extraordinaria. No son solo cosas así medio confusas, sino, bueno, pues es real la separación de las aguas del Mar Rojo para que cruce un pueblo.
el pueblo israelita y que luego se cierren y pilla en medio a todo el ejército del faraón, por decir algo extraordinario, ¿verdad? Pero ¿por qué manifiesta Dios su poder de esa manera? Para darnos confianza, es decir, para que veáis de lo que soy capaz, es decir, que eso que para vosotros supone una angustia, una turbación muy fuerte, bueno, para Dios no lo es tanto. Y sentimos la seguridad de su protección divina. Por eso la encarnación a la que hacía referencia hace un momento es una de esas ocasiones, es una acción extraordinaria de Dios, porque es Dios mismo adquiriendo nuestra naturaleza humana en las purísimas entrañas de una mujer virgen, María, y teniendo un nacimiento, una gestación, un nacimiento, un desarrollo como cualquier ser humano, ¿no? Pues vuelvo ahora a lo que anunciaba al principio, a esa escena del Evangelio en que Jesús está atravesando el mar de Galilea con sus discípulos y dice el Evangelio: se levantó una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. No es ninguna tontería ver que el mar no solamente te bambolea, sino que se está metiendo dentro. San Marcos, que es el evangelista que salía el otro día en el Evangelio, precisa que ese suceso ocurrió después de una jornada un poco agotadora para el Señor. Muchas debían ser así, porque el Señor dice que estuvo predicando mucho tiempo a la multitud, y además dice, les contó muchas parábolas, acomodándose a su entender. Es decir, que a veces pues las alargaba por aquí o las explicaba más por allá, eran con una fraseología más sencilla, otras quizá más complicadas, pero fue un día sin parar de hablar. Y además añade, y a sus discípulos se lo explicaba todo en privado, que a lo mejor después, cuando los despidió, se quedarían ellos cenando un poco, a lo mejor alrededor de una fogata, asando unos peces, y ahí le preguntan, pero ¿qué significaba esto o lo otro? ¿Por qué les contaste esto? Y entonces el Señor vuelta a explicar, total, que cuando se suben a la barca, en realidad no nos tiene que extrañar un detalle, y es que el Señor se recostó, probablemente ahí en la zona de la popa, que sería más tranquila, y usando unas cuerdas o algo de tela que hubiera por allí como almohada, pues allí se quedó dormido. Y cuando vino la tempestad y el barco se movía, tampoco sería un barco muy grande, pues el Señor seguía dormido, como mecido por las olas. Pero la tormenta, claro, se hacía impresionante, y aquellos hombres, algunos de ellos, por lo menos casi la mitad de los apóstoles, estarían acostumbrados al mar, a las olas, al viento fuerte, pero sin embargo se dieron cuenta que amenazaba un peligro grande, porque tanta agua no eran capaces de sacarla de allí. Quizá inicialmente respetaron el sueño del maestro, diciendo, vamos a ver si podemos arreglar esto y llevar la barca a la orilla o a un puerto y ahí refugiarnos un poco, pero viendo que no podían con la tempestad, se vieron tan en peligro que una vez puestos los medios normales, pues recurrieron angustiados a donde estaba Jesús. Y le despertaron, dice el evangelista, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Te hemos visto hacer milagros, quizá puedas hacer algo en estas circunstancias. Jesús se despertó, se levantó y les respondió, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Pero por qué tenéis miedo si voy yo aquí? No lo dijo así, ¿verdad? Pero da a entender eso como, es decir, si he sido capaz de hacer otros milagros que habéis visto, ¿por qué tenéis miedo
de que ahora no voy a poder arreglar esta situación. Yo lo primero que pensaba era qué poca fe es también la nuestra cuando al arreciar la tempestad, dicho entre comillas tempestad, ¿verdad? Pues porque nuestra vida a lo mejor no es una tempestad de ese tipo, no es un huracán, son cosas, son contratiempos, contrariedades, a veces no pequeñas, ¿verdad? Pero nos angustiamos. ¿No nos tendría que decir también lo mismo, pero ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Pues sí, eso es lo que ocurre cuando nos dejamos impresionar demasiado, más de la cuenta, por esas circunstancias adversas que pueden juntarse en un determinado momento sin pensar, ahí está la clave, ¿verdad? Olvidando que el Señor va con nosotros en la barca. Y por eso aparece el miedo. El miedo es como una enfermedad, pero contagiosa. Y en cuanto alguien se asusta con un tema, en el modo en que lo explica, en la histeria que le produce, qué sé yo, lo transmite, lo contagia inmediatamente a su alrededor. Lo hemos vivido no hace tanto tiempo con la epidemia, la pandemia más que epidemia del coronavirus, ¿no? Nos dimos cuenta de la fragilidad del hombre, ¿verdad? Que con toda su técnica, con todos sus avances científicos, no podían controlar una cosa de esa magnitud, de ese tamaño, que se extendía y que se llevó por delante muchísimas vidas, a pesar de, todos los esfuerzos científicos que se pusieron en funcionamiento para encontrar lo más pronto posible alguna vacuna. Uno sentía la impotencia, otra vez como que las olas vuelven a inundar la barca y nos hundimos y nos olvidábamos, o quizá algunos podíamos olvidarnos de que Dios va con nosotros, estaba con nosotros en la barca. El hombre, cuando no cuenta con Dios, cuando vive al margen de Dios, se podría decir que tiene miedo de casi todo, porque hay muchas cosas que nos desbordan, que nos superan. Y es que, claro, unas veces es el temor a perder lo que se posee, quizá porque nos ha costado mucho esfuerzo adquirir esto, tener aquello, construir esta seguridad alrededor de un hogar o de una empresa, de unos negocios, y perder todo eso, o porque se ha perdido el control, ¿verdad? Las desgracias actuales o las posibles desgracias futuras se nos escapan de las manos. Entonces todo eso nos atemoriza. Pero sobre todo creo yo que el miedo nace muchas veces de haber puesto la seguridad en lo que tenemos y no tanto en lo que somos. Y pienso que si logramos hacer este cambio, no es fácil, pero si uno se habitúa, porque es un cambio de quién soy yo. Y enseguida soy una criatura de Dios, soy un hijo de Dios. Bueno, eso le da otro contexto y otro modo de ir por la vida, de si soy simplemente, pues soy una persona fuerte, o tengo un ejército a mi disposición, o tengo mucho dinero en el banco, entonces ahí está mi seguridad. O eso se puede resquebrajar en cualquier momento. Nuestra confianza debe estar en Dios. El Señor, se podría decir, nunca llega tarde a socorrer a sus hijos. Siempre llega en el momento adecuado, en el momento oportuno, cuando tiene que llegar. Aun en esos casos que pueden parecernos a veces más extremos, Dios llega siempre en el momento oportuno, aunque algunas veces lo hace de un modo misterioso, oculto, es decir, no es así como a las claras, como cuando aparece el protagonista de la película, sobre todo en esas películas del oeste, que aparecía allí
un tipo montado a caballo blanco y ya se sabía que él venía a solucionar, o el séptimo de caballería, siempre aparecía al final de las películas y salvaba a los de la diligencia que habían quedado ya atrapados entre los indios. Bueno, sí, hay una cercanía de Dios que puede estar a veces no en un hecho extraordinario, en una persona que a lo mejor nos facilita una gestión muy complicada y de la que dependían muchas cosas posteriores, en el ejemplo de alguien que le vemos actuar con un sentido, con un ánimo positivo, y entonces eso nos vuelve a animar también a nosotros. Un consejo, aunque sea una cosa sencilla, pero cuando alguien que nos quiere nos da un consejo práctico que nos vuelve como a sacudir el ánimo, ¿no? Y venga, no te quedes ahí paralizado. Bueno, es como contemplar con ojos de fe, con una mirada que es más penetrante, más profunda, contemplar estos sucesos de nuestra vida y de ahí brota una confianza grande en Dios. Claro, cuando la fe revive, enseguida nos damos cuenta que ahí en la barca, aunque parezca que está dormido, va Dios nuestro Señor. Y esto pues nos llena de fortaleza, nos da una especial serenidad ante circunstancias adversas. Quizá porque no estoy ahora seguro de que este haya sido la causa de una frase que escribe San José María Escrivá en un punto de camino. Dice: si no le dejas, se refiere a Dios, ¿no? Si no le dejas, Él no te dejará. Claro, si nuestra vida habitualmente vive ese abandono en Dios, tiene esa confianza en que vamos siguiendo un sendero, unas huellas que Dios va recorriendo por delante, pues no nos da miedo. Si tú no le dejas, si tú no abandonas ese camino, Él no te dejará. Y lo podemos decir ahora en nuestra oración personal: Señor, no queremos dejarte para nada, porque junto a Él ganaremos también todas las batallas, por lo menos de la vida interior. Superaremos los obstáculos que nos impedían pues vivir con una alegría permanente, de tener paz en el alma, aunque a veces a corto plazo puede parecer que alguna batalla se pierde, pero quizás se pierden batallas, pero se gana la guerra entera, o quizá, para no usar términos tan bélicos, se gana el partido. Se pierde alguna jugada, pero se gana el partido. Tenía aquí unas palabras de un salmo: cuando imaginamos que todo se hunde ante nuestros ojos, no se hunde nada, porque tú eres, Señor, mi fortaleza. Nada se hunde porque el Señor es nuestra fortaleza. Por eso hemos de buscar una y otra vez la cercanía de Dios. Puede ser una cercanía sacramental, buscarle en la Eucaristía, buscarle en la confesión, porque entonces seremos más conscientes, si cabe, de que el Señor viaja en la misma barca, porque notamos esa cercanía, aunque sea sacramental. No es física, no es que esté Él ahí en cuerpo y alma a nuestro lado, pero nos es más fácil sentir su cercanía, aunque algunas veces también a lo largo de la vida podemos tener la impresión de que el Señor va dormido. Si es verdad que viene conmigo en la barca, va como invisible. Yo no noto esa cercanía, pero lo está. El Señor está ahí, porque lo estaba entonces para calmar el miedo de los apóstoles, y lo estará ahora para cambiar, para pacificar nuestros temores. Si Dios, esto son unas palabras de una meditación de San José María, si Dios habita en nuestra alma, todo lo demás, por importante que parezca, es accidental, transitorio. En cambio nosotros, en Dios, somos lo permanente.
cómo aprendemos a relativizar las cosas y a dar importancia a lo que es importante. Pues esta es podríamos decir también entre comillas, la medicina para quitar de nuestras vidas los miedos, las tensiones, las ansiedades, contar más con la providencia divina. De hecho, es el mismo Señor quien dice en una ocasión a los apóstoles: venid a mí, todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Estad a mi lado y os sentiréis aliviados, seguros, ligeros. Y es que en nuestra vida no puede haber otro fundamento firme para que se dé un descanso y una seguridad real, en lo humano y en lo sobrenatural. Y ese fundamento firme es nuestra filiación divina, que somos hijos de Dios, que somos hijos de un Dios lleno de ternura por nosotros, que nos quiere mucho. No es simplemente un creador que nos ha lanzado a la vida y ahí te las apañes. Tienes que llegar hasta este otro punto del camino. No, es un Padre que nos acompaña, que nos quiere, que nos ayuda, que nos lleva en brazos si hace falta. En la filiación divina encontraremos siempre la seguridad, la alegría que son propias de los hijos de Dios, con el convencimiento que tras esos azares, por decirlo así, que tiene la vida, hay siempre una última razón de bien. Hay algo de bien que provoca o que hace que Dios permita esas circunstancias. Todas las cosas, dice San Pablo, contribuyen al bien de los que aman a Dios. Todo, para los que aman a Dios, todo es bueno, todo es para bien. Por eso sabernos hijos de Dios nos llenará de alegría, de serenidad, pues que estemos siempre con paz. Porque si buscamos a Dios de verdad, todo, incluso esas circunstancias adversas, será una ocasión para mejorar. Pues terminamos nuestra oración y acudimos a María Santísima como siempre. A ella la contemplamos en esa escena del Calvario, por ejemplo, al lado de la cruz de Jesús, sufriendo, pues que cómo no puede sufrir una madre viendo cómo están matando a su hijo, ¿no? Pero allí quiso estar en primera línea, sin miedo porque confiaba en los planes de Dios. Ella sabía que eso era el paso previo para la resurrección y para redimirnos. Pero bueno, había que tener una fe muy grande para saber ver todo eso en esas circunstancias. Madre nuestra, enséñanos a tener esa misma confianza tuya en las circunstancias más adversas que pueda tener nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.